Un presente de Deus. Recomenzamos nuestro estudio bíblico panorámica do Novo Testamento desde aqui do corpo de Joinville, da Igreja Exército de Salvação. Estamos aqui pela graça, pela vontade e pela misericórdia do Senhor que nos permite estar en esta caminhada, en esta jornada juntos. Agora comenzamos uma nova etapa em nosso curso Panorámica do Novo Testamento. Vamos libro por libro, analizando, meditando de una forma práctica, simples, mas que nos ayudará a aprender, a entender y también a lembrar de aquello que ya conocemos y sabemos. Y eso nos ayudará en nuestra caminada con este libro tan maravilloso que es a Biblia. Y así comenzamos con un primer libro que está registrado no inicio do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. E começamos nosso estudo do Evangelho, do livro de Mateus, o primeiro que está registrado no Novo Testamento. E eu gostaria de sugerir, recomendar que você tivesse um caderno, uma agenda, um lápis ou até no celular nas notas, se você quiser mergulhar e aprofundar, porque vamos a dar dados especiales y específicos sobre estos libros, hoy el libro de Mateus, mas vamos a continuar, si Dios permitir, até Apocalipsis en cada estudio bíblico, y esto nos va a ayudar a crecer, a edificar nuestra vida, a cuando vamos para la Biblia y leamos estos libros, estudiemos estos libros, vamos a tener mayor conocimiento y vamos a poder interpretar la mejor forma posible y entender muchas cosas. Entonces, si usted quiere aprofundar, por favor, ahí tenga su cuaderno de anotaciones personal, su estudio, y también usted puede pesquisar, além de este estudio, para su propio crecimiento espiritual. Entonces, vamos para un libro de Mateus. Un nome significa presente de Dios. Y yo estaba pensando, es tan significativo porque el Antiguo Testamento finaliza y el primer libro es Mateus, que vamos a ver a data, que posiblemente no fue el primero que en escribirse, sino que está ahí con un propósito especial. Y el primero que es un presente que Dios nos da con este nuevo pacto, con esta nueva alianza a través del Señor Jesucristo. Y así es como se presenta este libro. También el autor de este libro es justamente Mateus. Mas la pregunta es, ¿quién fue Mateus? No capítulo 9 del mismo libro, nos presenta a este hombre y dice así en un verso 9, dice: cuando Jesús salió de de Cafarnaúm, vio un hombre llamado Mateus. En otros registros, tanto en este libro como en los otros evangelios, es llamado de Levi. Mas aquí el mismo Mateus se presenta como Mateus, sentado na colectora, y le dice, la colectora, en otras versiones dice, cobrando impuestos, arrecadando impuestos. Era un publicano. ¿O qué significa que era publicano? Un hombre que arrecadaba impuestos. Mas tenía una connotación, un significado social no tan bueno. Ahora, ¿por qué? Eran hombres, eran personas que trabajaban para el Imperio Romano, que estaba conquistando Palestina, Judea y tantas áreas ahí, tantos países más. Los judíos estaban conquistados por los romanos. Entonces, estas personas trabajaban para el Imperio Romano. O sea, un judío trabajando para el enemigo. Entonces, eran considerados traidores a su nación, a su pueblo. Além de eso, ellos cobraban demais. Una parte, o impuestos para o imperio,
más otra parte que eles acrescentaban para seu bolso. Poupaban, eles gustaban de poupar, porque no era deles. Entonces eran mal vistos, no eran, tenían mala fama, voy a hablar en español, mala fama. Entonces eran considerados, eran rejeitados, rechazados por la sociedad y también eran considerados ahí junto a los pecadores. Ahí tenemos a este Mateus, mas la historia continúa y le dice al Señor Jesús: sígame. A este publicano, a este ladrón, a este traidor a su nación, el Señor le dice: sígame. ¿Qué él fez? Él se levantó y o siguió. Y después continúa la historia, se puede leer en el capítulo 9, del verso 9 para frente, donde el Señor Jesús está en su casa, en una fiesta, y donde el Señor dice también estas palabras tan significativas: os saos no son saos, no precisan de médico, y sí os doentes. Van y aprendan lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio, pues no vine para llamar justos, y sí pecadores, como este Mateus, y que se convirtió en discípulo, en apóstolo, y algunos eruditos dicen que después de la muerte del Señor Jesús, él cumplió su ministerio por 15 años más, y también fue testimonio presencial los acontecimientos, los milagres, los ensinamientos del Señor Jesús. Y ahí tenemos el autor del Evangelio de Mateus. ¿Cuándo fue escrito este libro, este Evangelio? Tenemos un dato que es específico, que fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén, o sea, en el año 70. Entonces, antes de eso fue escrito. Porém, hay dos teorías, por lo menos dos teorías. La primera dice que fue el primer evangelio escrito, más o menos en el año 50 después del Señor Jesucristo. La segunda teoría es una teoría un poco moderna, más moderna, contemporánea, y una data posterior a esa 250, y porque algunos eruditos estudiosos de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, dicen que hay una teoría que dice que Marcos fue el primero y Mateos, Lucas fueron respaldando o tirando algunos dados, escritos, textos del libro de Marcos. Entonces, independiente de esas datas, el asunto es que fue escrito y está aquí la Biblia en el Nuevo Testamento. Vamos para el propósito del libro. Cada libro tiene un objetivo, un algo, un propósito por qué fue escrito. El autor quería transmitir algo para su destinatario. ¿Qué quería decir este Mateus, este discípulo, este apóstolo, este ex publicano? Y era mostrar al Señor Jesucristo como un Mesías esperado el pueblo de Israel. Su visión era bien judía, no universal como en otros, por ejemplo, o Evangelio de Lucas, sino que él quería mostrar para los judíos que ese Jesús era un Mesías prometido. Y vamos ahora para el verso chave, el versículo chave. Cada libro de la Biblia tiene un verso central, un verso que puede resumir el propósito, a temática de este libro. Yo escogí en un capítulo 12, el verso 28, mas podría ser otro. Você puede pesquisar también para su propio estudio y perfectamente podrían ser otros versículos.
Dice, si porém eu expulso demonios de los espíritus de Deus, ciertamente es llegado o reino de Deus sobre voces. Esas son palabras do Señor Jesús cuando fue confrontado y le dicen que él estaba expulsando demonios y hacía todos estos milagres por Belzebú. Y ahí el Señor responde, mas a parte chave es o reino de Dios sobre vocês. Es llegado o reino de Dios sobre vocês. Y eso implica que un Mesías prometido, un Mesías esperado, llegó. ¿Y quién dice esas palabras registradas por Mateo? El propio Mesías, el propio Señor Jesucristo. Y ahora vamos para características del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Son algunas de muchas características de esta escritura, de este texto, de este libro, más estos dados nos van a ayudar para poder entender un poco más este maravilloso presente de Dios, Mateo. Bom, quiero que imagine una ponte, ¿sí? Una ponte es para unir, ¿cierto? Un punto A de un punto B. El libro de Mateo, como falamos en la data, posiblemente no fue el primero escrito, mas ficou no primer lugar do Novo Testamento. Agora, por quê? Faz uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, este presente de Deus, que um judío escribe específicamente para os judíos, diciendo este es un Mesías esperado, un Mesías esperado por los israelitas, por los judíos. Y una de las características especiales es que Mateos menciona muchos textos trazidos do Antiguo Testamento y dice, las escrituras dicen y que se está cumpliendo esta profecía o alguna ley que mostraba y ahí está el cumplimiento de esto no Señor Jesucristo. Son muchas veces, algunos estudiosos dicen que 41 veces es citado el Antiguo Testamento, otros hablan de 65 según o estudio que tengan feito, mas son muchas veces que da una oleada y traza estos textos para decir que ese Jesús es un Mesías. Entonces es una ponte entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Otra de las características es que siempre él menciona el reino dos céus, excepto no 12:28 que leímos como verso chave. Mas a mayoría del tiempo él escribe, Mateo escribe, el reino dos céus. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué no dice el reino de Dios? Porque los judíos no escribían Deus como una forma de reverencia para Dios. A veces pulaban y dejaban un espacio, u otras veces colocaban, sustituían por otro título como Adonais y otros. Mas él dice, el reino dos céus, el reino dos céus llegó, en vez de decir el reino de Dios, con excepción de 12:28 que fueron las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, es otra de las características. Reino dos céus y reino de Dios tienen el mismo significado. Este libro estaba dirigido para los judíos. Entonces, Mateo no explica las costumbres judaicas, no explica leyes como en otros evangelios, por ejemplo, el libro de Marcos, el evangelio de Marcos. Mateo no tenta explicar nada porque él sabe que quien va a leer o su público algo son los propios judíos. Este libro está dividido en 5 partes, 5 secciones. Bien específicas, donde hay un discurso del Señor Jesús, un ensinamiento grande como el Sermón del Monte y
siempre una narrativa, milagres, alguna conversa, controversia, debate, alguna cosa después do ensinamiento. Y siempre termina con palabras así, parafraseando. Dice, y cuando finalizó Jesús estas palabras, y ahí terminó esa sección, ese discurso. Entonces son 5 partes, que era una forma judía, laica, común de escribir. Son dados muy interesantes que nos ayudan también a entender esto. No livro hay 5 discursos do Senhor Jesus, e outra das características é que Mateus mostra como o Senhor Jesus é rejeitado, rechazado muitas vezes pelos líderes, pelos sacerdotes, fariseos, saduceos, herodianos, y él muestra cómo este Jesús, como este Mesías, siempre es rejeitado. Y otros, y los últimos ya dados, muestra al Señor Jesús, o menciona al Señor Jesús como un filho de David. Él siempre está refiriéndose al Señor con ese título que era un título mesiánico. Todos los judíos esperaban un filho de David, la promesa de que la descendencia de David iría a salir este león de la tribu de Judá, este filho de David. Y aquí el propio Mateus coloca que el Señor Jesús se autodenominaba como un filho do homem, que también tenía que ver con un título mesiánico, mas también con la humanidad do Señor Jesús. Entonces tenemos ahí como Mateus muestra al Señor Jesús como Mesías, o filho de David, mas también el propio Señor Jesús refiriéndose como o filho do homem. Son algunas das características. Você, por favor, si quieren mergulhar, aprender, compre una Biblia de estudio, va a internet, procuren comentarios, tenga su caderno de anotaciones, que hay mucha cosa maravillosa en este, no apenas en un libro de Mateos, sino que en toda la Biblia. Si quieres crecer, orar, faça oración y leer la Biblia. Finalizamos nuestro estudio de hoy con un libro de Mateus, un presente de Dios. Y ahí ficou registrada todo lo que Mateus consiguió ver, escuchar, oír, presenciar do Señor Jesús, y a presentarnos este filho de David, este Mesías, no apenas para los judíos, sino para todo el mundo. Este libro, que es una ponte entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y que da para entender este presente maravilloso. Aproveitemos este presente, no apenas un libro de Mateos, sino también la Biblia completa. Demos tiempo para leer, para meditar cada día, porque de esa manera podemos conocer al Señor, podemos tener esa comunión, esa transformación a través de la palabra, de este presente maravilloso que el Señor nos ha dado. Aproveitemos nuestra vida, aproveitemos cada momento. Todo es un presente que ven del Señor. Estar juntos hoy también ha sido un presente. Entonces, honremos al Señor, aproveitemos los presentes maravillosos que el Señor nos da a través de su palabra, y un presente tan grandioso que nos da salvación, un sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Será hasta el próximo estudio bíblico, si Dios permitir. Que Dios os abençoe, que Dios le bendiga.